Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y especialista en ginecobstetricia, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes muy bien saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Este día hemos de tener una sesión muy especial, porque hemos de conversar de un tema sumamente importante en los hospitales para las pacientes, especialmente para aquellas que están embarazadas. Hemos de hablar de un término que a lo mejor no les es muy familiar, del triaje obstétrico. Básicamente debiera entenderse como la clasificación que se hace de las pacientes cuando llegan al servicio y éstas presentan generalmente una serie de riesgos que pueden hacer correr peligro la vida de estas o de sus hijos en gestación. Para ello, hemos invitado a un distinguido colega, el doctor Adolfo Vázquez Cuéllar. El doctor Vázquez es médico especializado en medicina interna, pero además en terapia intensiva. Él se ha abocado en los últimos años especialmente a la atención de la terapia intensiva, precisamente del alto riesgo obstétrico. Por lo tanto, hemos de hablar del triaje con una autoridad. Sin embargo, antes de entrar de lleno a desarrollar el tema, permítanme un par de minutos de reflexión. Ustedes, junto con la ciudadanía, han podido experimentar en estos últimos días, infortunadamente, una serie de bloqueos, una serie de marchas en demanda de un sector que se presume tienen cosas que reclamarle al gobierno. Pueden ser o no justas sus demandas, sin considerar, como siempre, el interés general, que es el interés de la ciudadanía, en este caso, de nuestra querida ciudad de La Paz. Pero, al margen de lo que puedan demandar, con o sin razón, lo que me dejó azorado es que el máximo dirigente, en una entrevista también por un medio de comunicación, señaló que el primer objetivo había logrado, que era paralizar a la ciudad. Es decir, se dan cuenta la visión de estos compañeros. El primer objetivo no era demandar cosas, no era conseguirlas, no era mostrar por qué aquello buscaban, sino paralizar a la ciudad. Cosa que por suerte no lo consiguieron de forma total, porque seguimos trabajando y seguiremos trabajando a pesar de las vicisitudes. El segundo aspecto muy penoso es que, a pesar de que el entrevistador insistió en qué demandas eran las que sostenían para contrastar con lo que se señalaba a propósito, no se supo responder aquello. Como siempre, por la tangente. Amigos, cuando no se dice la verdad o se la dice a medias, en verdad se están diciendo mentiras. Y aquí parece lo que señalamos precedentemente, que la mentira se ha hecho parte y carne de la vida cotidiana de la gente, especialmente cuando trata de justificar ciertas cosas que han de ser muy difíciles de hacerlo o tendrán algo de oscuridad, porque definitivamente no las expresan. Parece un secreto entre la demanda y seguramente el demandado. Pero los únicos que sufren las consecuencias son los que no tienen nada que ver en este juego. Ojalá mejores días pasemos en nuestro país. Creo que todos tienen derecho a demandar lo que quieren, pero a lo que no tienen derecho es a conculcar los derechos de los demás. Porque, como también lo dijimos alguna vez, el derecho de uno acaba
cuando comience el derecho del prójimo. Dicho esto, amigos, permítame ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Distinguidos amigos, en esta nota ustedes observarán cómo nuestra facultad, a través del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, renueva un convenio con la Universidad de Colorado de los Estados Unidos. El propósito, profundizar investigaciones que son de interés, especialmente para nuestro medio. Veamos la nota. El Instituto Boliviano de Biología de la Altura renueva convenio interinstitucional con la Universidad de Colorado, Estados Unidos. El decano de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, Dr. David Mérida Vargas, junto al director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, IBA, Dr. Marcelino González, anunciaron la renovación del convenio interinstitucional con la Universidad de Colorado, Estados Unidos, a partir de la grata visita de la doctora Colleen Julian, quien participó del primer encuentro de investigación facultativa hacia la interdisciplinariedad y redes. Así es, con todo lo que tuvimos la semana pasada, la reunión de todos los institutos de investigación, donde presentaron su experiencia, qué están trabajando, y afortunadamente ya existe un convenio con la Universidad de Colorado, y la doctora nos visitó ya antes. Se acaba de comentar que son más de 7 años que están trabajando de manera conjunta, y sobre todo un tema que es importante no solamente para Bolivia y Estados Unidos, sino también están trabajando con otros países del área, de la región, ¿no? El crecimiento y desarrollo del feto en las mujeres embarazadas, ¿no? Creo que el campo de investigación realmente es muy bueno. Es efectivo, digamos, el campo que se ha venido realizando con la Universidad de Colorado de Estados Unidos, en este caso a través de los trabajos conjuntos que se realizan la doctora Colleen Julian y la doctora Lorna Moore, que son profesores de la Universidad de Colorado, y el equipo interdisciplinario y transdisciplinario que se trabaja conjuntamente, bueno, hace efectivo que se hagan trabajos de investigación, genere nuevo conocimiento acorde a los requerimientos, en este caso de nuestra ciudad, porque vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que seamos la metrópoli más alta del mundo, o sea, no hay en otra parte más que en La Paz una población de tamaño que tiene tanto la ciudad de La Paz como el Alto, aproximadamente 2 millones de habitantes, que hace eficiente los proyectos de investigación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de grandes alturas. Ese es el objetivo, digamos, de los trabajos conjuntos de investigación que se realizan con la Universidad de Colorado a través de nuestro Instituto Boliviano de Biología de la Altura y nuestra Facultad de Medicina. Gracias. En la Facultad de Medicina se llevó a cabo un importante simposio referido precisamente a la prevención del maltrato infantil, que cada vez reporta más casos en nuestro país. Lo interesante del hecho es que muchas instituciones comprometidas con el tema se sumaron en el simposio y se comprometieron a participar en el trabajo que próximamente va a desarrollar la facultad. Veamos la nota. Exitoso primer simposio denominado Maltrato Infantil, un enfoque multidimensional, con el propósito de concientizar a toda la comunidad universitaria para reducir los casos de violencia infantil y hacer una correcta valoración de las diferentes formas de violencia. Se llevó adelante el primer simposio Maltrato Infantil, un enfoque multidimensional, organizado por el Departamento de Cirugía y la Cátedra de Traumatología. Participaron de este evento diferentes instituciones como UNICEF, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Defensoría del Pueblo y la FELCB. No todos tienen amor en el corazón, no todos tienen en el alma bienestar para el proyecto.
pero estoy seguro que con este simposio podemos diseñar estrategias de prevención del maltrato infantil. Felicitamos a los docentes y estudiantes por esta actividad tan importante, pero no olvidemos que estar aquí presentes significa acción, porque decisión sin acción es una simple ilusión. Yo estoy seguro que los simposios, los talleres, los debates, la concientización tienen que ser profunda para cambiar esta sociedad que está vulnerando los derechos de los seres humanos y en este caso de los niños. Definitivamente nosotros debemos informar, debemos nutrirnos de todo lo que vamos a tener de nuestros representantes de estas grandes instituciones que pueden ser la FESB, la Defensoría de la Niñez, la parte de psicología. Realmente va a ser un evento muy lindo porque nosotros debemos informarnos, debemos detectar, debemos prevenir este maltrato infantil. En nuestro trabajo médico, datos de maltrato infantil. Y esto pues, nos debe tener siempre en alertas para poder nosotros realizar el trabajo que sea necesario en un sentido multiprofesional. El maltrato no se resuelve solamente con atención médica, sino ustedes aprenderán que requiere de una serie de otros profesionales que permitan ir trabajando dentro de la sociedad para que este mal, para que este cáncer, como bien decía otro Peláez, lo podamos erradicar un poco. El trabajo interinstitucional, en este caso, lo que estamos tratando es enfoque interinstitucional e intersectorial. Debe existir para un tema que ya definir el doctor Peláez, que es un oncólogo, desde el punto de vista oncológico, que es un cáncer de la sociedad en sí misma. O sea, lo más preciado que hay en toda la sociedad de la niñez y en la cual debemos preservar. Todos hemos pasado en la universidad y van a seguir viendo esta situación. Y como siempre, a veces ocurre en la sociedad un maltrato que realmente afecta el desarrollo, no solo la parte, digamos, física, sino sobre todo la emocional. A todos los niveles de la sociedad que se da la violencia y sobre todo contra niños y adolescentes que son los más vulnerables. Entonces también tenemos que ser un ejemplo en nuestro trato día a día. Pero sí en UNICEF, en programas que tenemos en Pando, en el Trópico de Cochabamba, en Santa Cruz, en el Alto, en La Paz, sí que hemos visto que trabajar la salud mental de mamás y de papás y de cuidadores, que el tener siempre un psicólogo, una psicóloga, los equipos interdisciplinarios que entran a trabajar con las familias, reduce mucho y muy rápido los índices de violencia. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Cuidemos tu salud, un programa que orienta sobre la forma de prevenir la enfermedad y cómo preservar la salud. La salud es responsabilidad de todos. Cuidemos tu salud, todos los domingos, 8 de la mañana. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, como lo señalamos precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Adolfo Vázquez Cuéllar. El doctor Vázquez, lo dijimos, es especialista en terapia intensiva y previamente realizó la especialidad de medicina interna, por lo tanto, es un experto en el quehacer médico. Le pedimos que hablemos del triaje obstétrico, esta especie de clasificación, de calificación de pacientes para brindar una mejor atención. Del tema hemos de abundar en los siguientes minutos, pero ahora permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado, al doctor Vázquez. Adolfo, muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con usted, muy buenos días, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias, Adolfo. He hablado de un tema que a lo mejor, de una palabra que no es muy común entre la gente, el triaje. Amigos, si está de acuerdo, Adolfo compartirá conmigo y en su caso también nos hará algún aporte para entrar en contexto.
le diremos a la gente que en nuestro país y en general en los países en vías de desarrollo, la morbimortalidad materna y perinatal es muy alta. De hecho, en Sudamérica, Adolfo, tenemos las mayores cifras de mortalidad materna y neonatal, sin lugar a dudas. Y eso no dice bien de nuestro sistema. Definitivamente, las causas de muerte en el Hospital de la Mujer donde trabajo yo, para contrastar con la Caja Nacional en el Hospital Materno Infantil, nos indica que la primera causa de muerte son complicaciones de los síndromes hipertensivos, concretamente la preeclampsia y eclampsia. La segunda causa son las hemorragias, pero que ni siquiera se producen en el hospital, sino que vienen las señoras ya con un estado de deterioro por la hemorragia masiva que sufrieron en sus domicilios, allí donde se atendieron, y más raramente vemos infecciones. ¿Lo mismo acontece en la caja, Adolfo? Sí, doctor. Evidentemente, hay varios estudios que se han publicado en nuestra institución, a cargo de la doctora Toledo, respecto al tema de la preeclampsia, porque están viendo de que en realidad la altura tiene algo que ver con el tema de la preeclampsia, ¿no? Y evidentemente su incidencia en nuestro medio es más alta aparentemente que en pacientes a nivel del mar. En la caja vemos pacientes con preeclampsia constantemente, luego está, como usted dijo, las hemorragias, y secundaria evidentemente vienen las sepsis maternas. Y bueno, la idea es tratar de que con el triaje obstétrico podamos implementar un sistema con el cual podamos evitar de manera oportuna algo que es evitable, que es una complicación materna o una muerte materna. Correcto. Entonces, Adolfo, podríamos decir que la responsabilidad, que siempre es compartida con la gente y la institución de salud, tendría dos vertientes. Una, lo que la gente puede hacer por ella misma desde su domicilio hacia el hospital, que desde nuestro punto de vista es que hagan prenatal enseguida que se saben embarazadas y que definan de una vez que la atención va a ser en el centro de salud, en el hospital de primero, segundo, tercero nivel. Yo creo que esa es la participación de la gente, de su voluntad, de su compromiso con la salud. Y el compromiso del servicio sería lo que usted dice, la organización de tal manera que se brinde una mejor y oportuna atención a la gente. Esto se logra mediante el triaje obstétrico. ¿Qué es el triaje entonces, Adolfo? Bien, el triaje es la manera de poder categorizar a un paciente con cualquier patología, en este caso las obstétricas, de acuerdo a su nivel de urgencia. Es decir, por ejemplo, si hay una preeclámptica que está convulsionando, pues bueno, es un código rojo y ella merece una atención de manera inmediata, ¿no? Y se va categorizando por colores, en este caso. En el caso de las pacientes obstétricas categorizamos por rojo, amarillo y verde, y de acuerdo a varios variables que tenemos para definir quién es rojo, quién es amarillo y quién es verde, se las categoriza de esa manera para que sean evaluadas en el servicio de urgencias. Algo muy importante recalcar que incluso las pacientes que están con código verde, aún así son vistas o deberían ser vistas por los ginecólogos obstetras, porque evidentemente recargar todo al médico obstetra de guardia es mucho trabajo, ¿no? Participa un gran equipo de trabajo, desde el médico de triaje o la enfermera de triaje, el personal de enfermería en emergencias, los médicos residentes, los internos si es que hay, y finalmente el médico obstetra. Ahora bien, en este tema del triaje hay algo muy importante, que para que exista una respuesta inmediata a cualquier tipo de código que se pueda activar, ya sea más rojo o amarillo, que son los más delicados, digámoslo así, debe existir un equipo de respuesta rápida obstétrica que está conformado por varios especialistas. Correcto. Entonces, amigos, el primer concepto es que el triaje es la clasificación en base de un puntaje, de ciertos criterios médicos, de las pacientes que llegan al servicio. Para diferenciarlas, muy bien lo dijo Adolfo,
las graves, muy graves, muy delicadas, de las que tienen mediano riesgo, de las que tienen bajo riesgo o poco riesgo. Todas han de ser bien y oportunamente atendidas, pero verán ustedes que las primeras requieren una atención inmediata. Es más, quienes trabajan con el triaje definen hasta tiempos, ¿verdad? Dicen dentro de los siguientes 10 minutos, de los siguientes 20 o 30. De ello, a ver si podemos conversar. Adolfo, esto del triaje que parece muy nuevo no es tanto, porque precisamente como en el mundo se generaban demasiadas guerras, pero especialmente en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de heridos y de víctimas de la guerra eran realmente terribles en la cantidad. Y entonces se tuvo que clasificar a la gente y, para decirlo, amigos, de alguna manera, ojalá no morbosa, la gente decía quiénes tenían posibilidades de sobrevivir de las que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en ese tiempo. Y entonces decían, los esfuerzos debieran ir primero acá para luego hacer lo siguiente con nosotros, para decirlo de forma grosera. Pero en los hospitales obstétricos de los países que ahora son de primer mundo, realmente la demanda era excesiva y se mezclaban todas las pacientes y obviamente no se las podía discriminar. Y ahí es donde recuerdo haber leído que en Massachusetts, recién en el 64, 1964, no muchos años, 60 apenas, se instaura un primer ensayo de triaje obstétrico. Aunque, amigos, el triaje se hace en cualquier área de la actividad médica, pero estamos hablando de la parte obstétrica. Entonces, a partir de allí se generan criterios distintos que se van adecuando en los países, ¿no es cierto? México fue, creo que, uno de los que más fuertemente trabajó en ello. Ahora, Adolfo, entonces, ¿quiénes deben organizarse para, en los hospitales, digo, para responder adecuadamente, como digo, de forma adecuada y oportuna ante estos casos de estas pacientes? Bien, una vez que, una vez que se genera un código, en este caso lo llamo yo código ARO, que es código de alto riesgo obstétrico, el equipo de respuesta inmediata obstétrica o respuesta rápida obstétrica tiene que estar conformado por el intensivista, el anestesiólogo, el cirujano, un personal de banco de sangre, el neonatólogo, incluso entran en acción las trabajadoras sociales en caso de que haya en ese momento una trabajadora social, los camilleros, los imagenólogos, todos ellos entran en respuesta y lo que hacen es priorizar la atención. Si llega una paciente obstétrica con código rojo, por ejemplo, todo este personal que está de guardia ese día acudirá al servicio ya sea de emergencias, en piso o en quirófano, donde se haya activado el código, para intervenir en el tratamiento de la paciente. Doy un ejemplo, una paciente que esté en quirófano, por ejemplo, que entra por preeclampsia y está interrumpiendo el embarazo y de repente empieza a convulsionar en cama de quirófano, se activa el código rojo por el anestesiólogo que está ahí atendiendo a la paciente, inmediatamente todo el equipo acude al quirófano para saber qué es lo que está sucediendo y para que de manera pronta y oportuna se hagan todas las medidas terapéuticas que correspondan de acuerdo a la patología de la paciente, con la finalidad de evitar que tenga complicaciones maternas. Por ejemplo, de este ejemplo, un sangrado puede ser, ¿no? Un sangrado intracerebral. De esa manera, todo el equipo debe trabajar de manera conjunta para que se pueda evitar cualquier tipo de mortalidad en el hospital donde se esté trabajando. Evidentemente, toda la parte de disposiciones generales, en el caso de la participación del director médico, del subdirector, del jefe médico, etc., es también muy importante, pues, puesto que ellos también participan en la organización del equipo de respuesta rápida obstétrica. Es decir, deben haber equipos organizados. Exacto. Para todos los días, las 24 horas. Exactamente. Para que en cualquier momento se tenga al equipo
presto para atender la emergencia que no tiene horario ni fecha para presentarse. Creo que esto es muy importante, amigos. Y entonces, bajo estas condiciones, el primer nivel de atención no puede tener, obviamente, un equipo de respuesta inmediata obstétrica. ¿Esto es exclusivo de los segundos y terceros niveles? Evidentemente, el tema del triaje obstétrico y del código ARO es mucho más preponderante en estos dos niveles de atención. Sin embargo, el primer nivel de atención no debe quedarse atrás, puesto que los médicos deben estar capacitados en el tema de reconocer un código ARO. ¿Para qué? Para derivar de manera oportuna y pronta a la paciente a un hospital de segundo o de tercer nivel donde corresponda. Y por supuesto la atención prenatal es muy importante en los centros de primer nivel. A veces encontramos pacientes de que nos refieren cuando están en terapia intensiva, nos refieren que han estado haciendo sus controles prenatales, pero de repente tuvo presión alta, y a veces el tema de, incluso desde lo más primordial, cómo medir adecuadamente la presión arterial de una paciente obstétrica es muy importante en los centros de primer nivel. Ellos tienen que estar capacitados en reconocer a una paciente de alto riesgo obstétrico para derivarla de manera pronta y oportuna. Porque si bien existen, antes cuando estaba el SUMI en la caja, eran las pacientes que más complicadas llegaban, ¿no? Sobre todo los yungas, y llegaban de todo el trayecto convulsionando. La idea es evitar eso, la idea es evitar que en el primer nivel el médico tenga la capacidad, tanto clínica como formativa, para saber reconocer qué paciente se va a complicar, ¿no? Y de esa manera derivar oportunamente a su control en hospitales de segundo y tercer nivel. Ya en esos hospitales, evidentemente, ya tiene que entrar en acción todo el equipo que acabamos de hablar, cuándo activar el código, y incluso en los hospitales de segundo nivel, que ya son varios que tenemos en nuestro sistema de salud, sobre todo en la parte municipal, deben tener bancos de sangre. Claro. Porque a veces igual trabajé en hospitales de segundo nivel y tenían que derivar a la paciente porque tenía alto riesgo de ser un HELP grave, un Mississippi 1, por ejemplo, que tiene alto riesgo de sangrar en quirófano, entonces la tenían que derivar y pudiendo resolverse eso, porque cada hospital de segundo nivel tiene también ginecobstetras, tiene internistas, tiene anestesiólogos, tiene intensivistas, incluso los hospitales de segundo nivel municipales. Entonces tienen como para formar un equipo de respuesta rápida obstétrica que pueda resolver ahí el problema. Pero si no hay banco de sangre, por ejemplo, en los hospitales de segundo nivel, que ya debería ser una norma nacional, no haber cómo resolver una hemorragia obstétrica que se pueda presentar en una paciente de ese tipo, ¿no? Correcto. Amigos, creo que este criterio último vertido por nuestro invitado es muy importante. En el primer de atención, para nosotros, el más importante de todos, debe estar gente muy capacitada y permanentemente actualizada. Labor que debe realizar la autoridad de salud. Aquí la gente cree que el que debe formarse y actualizarse es el médico, lo hace. Pero es obligación de la organización sanitaria el que tenga su personal en el mejor nivel de actualización para actuar también oportuna y adecuadamente. Por lo tanto, comparto plenamente, Adolfo, el criterio. De hecho, nosotros les enseñamos inclusive cuáles podrían ante la emergencia ser las primeras medidas, las más adecuadas antes de la referencia. Nos vamos a referir enseguida y te voy a pedir que sí nos expliques cuál entonces debería ser la política que debiéramos implementar. Escribiste un pequeño texto a propósito de ello y justificaremos por qué debieran todos los hospitales adscribirse a esta propuesta, porque nos parece muy importante. Y después hemos de hablar de algunos ejemplos clásicos, típicos de este tipo de pacientes, por lo que justificaríamos plenamente esta tu inquietud. Amigos, unos segundos y estamos de retorno. Estás viendo TVU, Televisión para ti.
Cuidemos tu salud, un programa que orienta sobre la forma de prevenir la enfermedad y cómo preservar la salud. La salud es responsabilidad de todos. Cuidemos tu salud, todos los domingos, 8 de la mañana. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Adolfo, ahora te quiero pedir, por favor, que nos expliques el contenido del texto que básicamente trata sobre una política que debiera ser general, universal en nuestros hospitales de segundo y tercer nivel, precisamente para implementar el código Mater, el código rojo, como quiera llamarse, equipos de respuesta inmediata ante contingencias obstétricas. Por favor. La parte textual del manual que hemos escrito se refiere a la posibilidad de establecer un código de alto riesgo obstétrico o código ARO. La intención de esto es poder generar una política pública, o sea, que este triaje obstétrico sea una política pública como lo es en varios países del mundo, Inglaterra, Canadá, México, Brasil, etc. Todos ellos tienen un triaje obstétrico que es política pública, entonces, es decir, que está normatizado a nivel nacional para que sea acatado de manera organizada, de manera evidentemente también prudente, respecto a cómo reconocer una paciente que está en alto riesgo obstétrico. La idea de que sea política pública hace de que su implementación sea evidentemente en hospitales de segundo y tercer nivel, pero también se extiende un poco hacia el área de primer nivel, donde proponemos ahí de que se realicen constantes evaluaciones y constantes capacitaciones al personal médico general de las postas de salud, hospitales de primer nivel, para poder reconocer o para poder implementar el código de alto riesgo obstétrico incluso en esos niveles de atención. Un ejemplo, México logró disminuir su mortalidad materna desde el 2010 hasta ahora. Ahorita están en 46 o 47 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Eso evidentemente lo han logrado en más o menos unos 12 o 15 años. Exacto. Pero con la implementación de esto, de este triaje que es realmente bien estricto. Cuando existe un código ARO rojo, todo el equipo de respuesta rápida obstétrica debe salir de manera inmediata, sin ninguna excusa, a atender a la paciente. Y bueno, todo el mundo debe cumplir su función de acuerdo a cómo están establecidas en todos sus manuales de protocolos de atención. No se toca para nada los protocolos de atención en el manual porque bueno, cada institución y cada servicio tiene sus manejos, ¿no? Solamente se habla del triaje obstétrico. En este manual que escribimos igual, tenemos 2 hojas que hay que llenar sí o sí y que nos van a poder dar más luces de los antecedentes personales patológicos de la paciente, si la paciente era o no era diabética o hipertensa crónica, y diferentes tipos de variables que nos van a ayudar a tener información sobre cómo llegó la paciente, con qué patologías previas llegó la paciente y si es que se produjera una mortalidad materna, ahí podemos tener registrado absolutamente todas las variables que se requieren, porque escribiendo este manual, averiguando en la página del Instituto Nacional de Estadística, en el ETSA 2016, que es el último que hay, no hay ningún dato sobre causas de mortalidad materna. Correcto. Entonces, seguramente en este censo tal vez se implementen esas variables, pero bueno, actualmente en el 2016 no existen estas variables. Tal vez el Ministerio tiene aparte registrado sus variables, pero bueno, en el Instituto no lo hemos logrado encontrar. Y bueno, el hecho de que sea política pública hace de que ninguna paciente pueda ser rechazada, uno, y el nivel de atención tiene que ser igual 24 horas, 7 días de la semana. Y bueno, vamos categorizando el código del triaje obstétrico en el manual y al final vemos cómo tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes, donde también participan directores médicos, jefes médicos. Todo el personal administrativo igual tiene que ser partícipe del código ARO porque si se trabaja en equipo es evidente que nuestra mortalidad, que sigue siendo muy alta, 160 es bastante alto todavía, puede ir disminuyendo en el transcurso de los próximos por lo menos 10 años. Pero esta implementación
ustedes se preguntarán, ¿necesita tecnología? ¿Necesita más recursos humanos? No. Simplemente el personal que está ahora trabajando ahí lee el manual, se capacita todo el personal y con el personal que se está trabajando se empieza a reconocer, se empieza a actuar con el código ARO. Y en cuanto a tecnología, solamente se requiere de que un piso de obstetricia en quirófanos, bueno, que lo deben tener, y en las áreas de piso o de emergencias tengan una caja de paro que esté totalmente implementada y completa para reaccionar de manera pronta ahí mismo en el lugar del hecho donde se tenga una paciente con un código ARO rojo, por ejemplo. Entonces, como verán, tampoco requiere mucha inversión de dinero, si es que el problema fuera ese, simplemente una caja de paro bien equipada en todas las áreas que acabo de mencionar para que se pueda implementar este código. Y como digo, realmente yo tuve la oportunidad de estar allá en México y ellos son tan estrictos que cuando existe una mortalidad materna se hace una auditoría para ver qué es lo que ha pasado y para ver si se ha realizado de manera concienzuda todo lo que es el protocolo del triaje obstétrico. Correcto. Amigos, son criterios válidos, son muy importantes. De hecho, en muchos hospitales del sistema del seguro, como el sistema público, se han implementado ya equipos en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Holandés, en algunos otros, para no olvidarme de algunos. Así es. Se han hecho esfuerzos y lo han logrado. Pero yo creo que esta debe ser una política general, de tal manera que ojalá podamos además tener los mismos criterios, habida cuenta de que hay escuelas, hay tendencias, hay de todo, que hacen que, sin desmerecer esfuerzos, se pueda generar eventualmente alguna confusión. Vale la pena hablar el mismo idioma, esto siempre facilita las cosas y por eso es muy importante. Adolfo, hay N formas de clasificar a las personas. Sin embargo, algo que me ha parecido, y comparto yo habitualmente esto, muy importante, es básicamente tener 3 parámetros, ¿no es cierto? Observar, preguntar y medir, para decirlo groseramente, ¿no es cierto? Así es. Uno observa al paciente y le busca cosas que pueden ser datos muy importantes, interroga qué le pasó a él o a sus acompañantes y al final constata. Con estos parámetros podemos clasificar por lo menos las patologías que más frecuentemente afectan a la mujer en periodo de gestación, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la preeclampsia. De hecho, es desde el punto de vista, por ejemplo, del triaje, ¿cómo nos daríamos cuenta que una paciente está afectada severamente y a lo mejor a punto de complicarse, tomando en cuenta un par de parámetros de observación, un par de parámetros de interrogación y de medición, por ejemplo, la presión arterial, en fin? Bueno, si es que la paciente refiere ver, bueno, vamos a decirlo así, entre comillas, mosquitas blancas volando, mareos, dolor de cabeza que puede ser en la región frontal, occipital, una hinchazón muy importante en las extremidades inferiores, superiores, que ha ido incrementando en las últimas semanas, dolor lumbar, que también puede estar presente, visión borrosa, náuseas, vómitos, son datos muy, dificultad para respirar incluso, son datos muy importantes que la mujer embarazada debe tener en cuenta para acudir a su centro de salud y poder hacer una revisión nuevamente, porque puede ser que el médico haya hecho bien su trabajo, evidentemente, en su último control prenatal, pero de repente la paciente empezó a desarrollar durante su evolución, durante su embarazo, la preeclampsia. Entonces, y ella no se da cuenta hasta que realmente tiene estos síntomas y ella cree que es propio del embarazo. Pero hay muchos síntomas que sí, evidentemente son propios del embarazo, como la hinchazón de piernas, la dificultad para respirar, sobre todo en las noches, duermen sentadas, etc. Así que, bueno, desde el punto de vista no es tan fisiológico el embarazo, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes para que las pacientes obstétricas empiecen a despertar luces y, bueno, acudan de inmediato a su centro médico para una nueva revisión, porque puede ser que ya esté empezando a desarrollar
en este caso la preeclampsia, ¿no? Porque a veces dejan pasar y bueno, ya vienen las complicaciones y las derivan ya con más complicaciones de las esperadas. En el caso de la preeclampsia, esos serían los síntomas más importantes. Hay un dato muy importante, igual que hemos estado viendo en el centro de trabajo. Llegó alguna paciente que refería que cada vez se distendía más su abdomen, sentía que se distendía más su abdomen y tenía más dificultad respiratoria de lo usual que tenía en las últimas semanas. Y bueno, llegó a su centro de primer nivel de atención y bueno, y la evaluaron y resulta de que tenía datos clínicos de una ascitis y un derrame pleural, ¿no? Entonces, revisando la literatura, es demasiado raro ver una paciente preeclámptica con ascitis y derrame pleural. Esto hablando en países desarrollados. En otros países todavía se está dando, esto ya son 3 veces que veo este tipo de pacientes preeclámpticas con ascitis y derrame pleural, que son ya complicaciones bastante tardías de la preeclampsia y que evidentemente se debe porque a que esta enfermedad es una enfermedad que no solamente habla de la presión arterial alterada o elevada, sino que es una enfermedad sistémica, compromete el endotelio, que es una parte muy importante en todo nuestro organismo, lo que produce que la paciente empieza a tener una fuga capilar muy importante y bueno, en este caso, el ejemplo que les acabo de dar sería la causa del derrame pleural y la ascitis. Pero estos síntomas no deben ser pasados de lado, soslayados, porque puede ser que la paciente esté empezando a desarrollar preeclampsia y lo ideal sería que acuda a su centro de salud. Ahora bien, en los hospitales de segundo nivel, que lo hemos puesto en el manual, hay una variable muy importante de detección de preeclampsia tempranas. Tempranas entre las 18 y 20 semanas de gestación, que es la medición de la arteria, del Doppler de la arteria oftálmica, que se lo puede hacer con un transductor lineal, solo hacen unos 3-5 minutos máximo, y ahí ya pueden ir captando a esas pacientes que tienen esa predisposición de desarrollar preeclampsia, sobre todo la temprana, ¿no? Por debajo de las 34 semanas. Y que también puede ser un método de detección, hablando de hospitales de segundo nivel y por supuesto los de tercer nivel, no tanto en primer nivel porque a veces no hay ni ecógrafos en los centros de primer nivel, pero esos datos, por ejemplo, son muy importantes para que se pueda empezar a captar a las pacientes que en cualquier momento pueden desarrollar preeclampsia y hacer sus controles prenatales pues cada semana o cada 2 semanas como máximo, ¿no? Y así evitar que ya vengan después de 1 mes, 2 meses ya totalmente complicadas. Correcto. Y me llamó la atención, por ejemplo, en la página de sus redes sociales de Médicos Sin Fronteras, según ellos, habían estado por las laderas de la ciudad del Alto, incluso más allá. Ellos creen que tenemos mayor mortalidad materna por este tema. Estas pacientitas que no son atendidas en un centro de salud y que prefieren por su cultura, por sus costumbres ser atendidas por una partera, y que fallecen, no son registradas, ¿no? Y se pierde ese registro. Correcto. Y hablando de este registro, recién nos ha salido publicado en la página de la OPS de que el gobierno, junto con el personal de la OPS, a la cabeza de la doctora Jiménez, que es una experta en el tema de mortalidad materna de la OPS, están promoviendo la búsqueda intencional de reclasificación de mortalidad materna, que es un sistema que también lo ha implementado Brasil y México para la disminución de su mortalidad materna. Me parece algo muy favorable que se esté optando por ese sistema donde participan comités y demás temas administrativos con la finalidad de reclasificar las mortalidades maternas e investigar incluso qué pacientes han presentado muerte materna y cuáles incluso han sido obviadas, ¿no? Esperemos que con ese sistema vaya mejorándose poco a poco todo. No, estamos de acuerdo. Amigos, vamos a seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos y retornamos. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. Cuidemos tu salud, un programa que orienta sobre la forma de prevenir la enfermedad y cómo preservar la salud. La salud es responsabilidad de todos. Cuidemos tu salud, todos los domingos, 8 de la mañana. Interpelador, propositivo,
crítico, contestatario, plural. Noticiero Hechos. Queremos generar cambios significativos en la sociedad y trascender barreras. Noticiero Hechos. En 3 ediciones. Matinal, 6 de la mañana. Meridiano, 13 horas. Central, 19:30. De lunes a viernes. Noticiero Hechos. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, los médicos, autoridades dedicadas al rubro, han determinado de qué enferman y pueden fallecer las mamás y los fetos dentro del útero o pocos días después de nacer. Ya no es nada nuevo para nosotros. ¿Qué se requiere? Implementar un sistema que permita detectar a estas pacientes de riesgo para hacerles el correspondiente tratamiento y seguimiento y resolver el problema. Esto se logra con el triaje, indudablemente, pero con la participación de la gente, acudiendo oportunamente a los centros de salud, a los hospitales, para recibir la atención correspondiente. No simple y llanamente llegando de emergencia. Creo que este es un primer concepto. Adolfo, dentro del hospital, si nos organizamos como lo propones, ¿qué conseguimos? Para el hospital y para los pacientes. Para las pacientes conseguimos disminuir la morbilidad, o sea, mayores complicaciones de estas patologías como la preeclampsia, sangrados, sepsis, con lo cual evidentemente su entorno sociofamiliar, sociocultural y socioeconómico mejorarían, por supuesto, porque no es lo mismo tener una paciente totalmente sana después de un embarazo que una paciente con complicaciones neurológicas, por ejemplo, una hemorragia intracerebral por una eclampsia. Y eso evidentemente mejoraría de manera importante el nivel de calidad de vida de las pacientes. En el tema del hospital, disminuimos costos, por supuesto que sí. No es lo mismo tener una paciente obstétrica crítica que está 1 semana y media, 2 semanas en terapia intensiva, exactamente, con unos gastos estrepitosos, comparando con una reacción inmediata frente a la detección de una paciente que es de alto riesgo obstétrico. Como un ejemplo, si llega una paciente preeclámptica a emergencias y vemos que es una preeclampsia temprana, lo indicado será interrumpir el embarazo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar de que la paciente llegue a hacer un síndrome de Helm, una eclampsia, un sangrado intracerebral, etc. Que evidentemente tendría muchos más costos para el sistema de salud. Entonces, con este triaje obstétrico se gana disminución de mortalidad materna en las pacientes y disminución de gastos en salud para los centros hospitalarios y el mismo Ministerio de Salud. Correcto. De hecho, la salud tiene un costo. Y no hay duda que medidas preventivas, medidas que permitan resolver las cosas oportunamente y adecuadamente, bajan costos y dan resultados inmejorables respecto del manejo de emergencia. Porque como en algún caso hablábamos con algún otro invitado, decía, programar una cirugía, dice, es una maravilla, en comparación con una emergencia donde uno no sabe ya en qué estado se encuentra el paciente y de los problemas que se pueden suscitar aún durante el acto quirúrgico. El país ganaría. Así es, definitivamente. Y haríamos algo más que no termino de hablar del tema. Resolveríamos una injusticia. No es posible que una mujer, por ejercer el derecho de embarazarse, esté en el filo de la navaja con la posibilidad de sufrir enfermedad y morirse inclusive. Y reitero, la mortalidad materna en nuestro país es la más alta de toda la América, por lo menos de Sudamérica. Es decir, no tenemos que sentirnos de ello orgullosos. Y todos los esfuerzos que se puedan hacer en torno de reducir esta gran injusticia, creo que deben ser tomadas en cuenta.
Un par de consejos más, por favor, para nuestra teleaudiencia, porque el tiempo ya se nos fue, querido Adolfo. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, ante cualquier síntoma extraño que ustedes sientan durante su embarazo, como lo que estábamos mencionando anteriormente, no duden en acudir a su centro de salud o al hospital de segundo nivel o incluso al hospital de tercer nivel, a las salas de urgencias, porque puede ser un indicativo de que la paciente puede estar cursando con una patología de alto riesgo obstétrico que requiera ser intervenida de manera inmediata y oportuna. Entonces, y vuelvo a recalcar, otro consejo muy importante, la implementación de un triaje obstétrico que sea una política pública, estoy seguro que como los países de México y Brasil van a lograr disminuir nuestra mortalidad materna. Si esto se implementa de una manera estricta y concienzuda, definitivamente todo el país va a ganar, y recordemos que una mortalidad materna tan alta es pues un sinónimo de cómo se da la calidad de atención en salud. Por lo tanto, creo que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a que tengamos políticas de salud que sean dirigidas. Me parece que uno de los más importantes temas en salud es la mortalidad materna en nuestro país. El COVID ya pasó, generó más mortalidad materna, incluso en América Latina y el Caribe subió un 8 o 9%, si mal no recuerdo, con el tema del COVID, pero ya pasó el COVID. Ahora enfoquémonos en el tema de las áreas que necesitan ser realmente intervenidas, que en este caso la mortalidad materna necesita una política realmente rápida, estricta en su actuar, para que esta mortalidad en nuestro país disminuya. Amigos, creo que los consejos de nuestro invitado son pertinentes, adecuados. Debemos tomar en cuenta lo que dice un experto. Adolfo, infortunadamente el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte por la gentileza que tuviste de compartir con nosotros y pedirte que en una siguiente vez podamos abordar otro tema más específico todavía respecto de tu especialidad. Tu despedida, por favor. Muchas gracias a toda la teleaudiencia por su tiempo. Gracias a usted, estimado doctor, profesor de la facultad, por la invitación. Bueno, esperemos no vernos en el hospital y siempre acudan a sus controles prenatales, estimadas pacientitas embarazadas, para reconocer de manera pronta cualquier tipo de complicación. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Estados Unidos han regulado el uso para las mujeres embarazadas. Estamos hablando de que se ha aprobado en el día de ayer la primera vacuna contra el VSR, es este virus sincicial respiratorio, para el caso de las mujeres embarazadas, para que sus bebés nazcan protegidos contra la temible infección respiratoria. El VSR es conocido por llenar los hospitales con bebés con sibilancias cada otoño e invierno. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó la vacunación materna de Pfizer para protegerse contra un caso grave de VSR cuando los bebés son más vulnerables desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Este virus es una molestia similar al resfriado para la mayoría de las personas sanas, pero puede poner en peligro la vida de los más pequeños. Inflama las diminutas vías respiratorias de los bebés, lo que dificulta así la respiración o provoca neumonía. Solo en los Estados Unidos, entre 58.000 y 80.000 niños menores de 5 años son hospitalizados cada año y varios cientos mueren a causa de este virus respiratorio. La temporada de VSR del año pasado fue extremadamente dura en el país norteamericano y comenzó a enfermar a los niños en el verano, mucho antes de lo habitual. Los bebés nacen con un sistema inmunitario inmaduro que durante los primeros meses, ustedes saben, depende de la protección de la madre. Bueno, ¿cómo funcionaría esta vacuna? Es una sola inyección al final del embarazo. Da tiempo suficiente para que la futura mamá desarrolle así anticuerpos que combaten el virus que pasan a través de la placenta al feto, listos para trabajar al nacer. De esta manera se debe hacer entonces entre las semanas 32 y 36 de embarazo. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la conversación que sostuvimos con nuestro invitado haya sido de vuestro completo agrado. Nos comprometemos a volver en una semana renovados. Entre tanto, les sugerimos que tengan un lindo fin de semana compartiendo siempre con su familia, con los chicos, con las personas grandes
dándoles mucho cariño, mucho amor, porque como dijimos en algún momento, quien da, recibe. Quien no da, no tiene casi nada que reclamar. Tengan ustedes muy buenos días.